Bueno, les estamos hablando esta tarde de este préstamo, que al final es un préstamo, lo que autorizó la Junta Monetaria es la emisión de bonos. Sí. Y una emisión por 800 y pico de millones de dólares, que hacen un total de alrededor de 6.600 y tantos millones de quetzales. O sea, estamos hablando de un monto bastante importante. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer así, para que ustedes le aclaremos, digamos, a la gente. ¿Hace sentido continuar en este tema de las emisiones de bonos o de los préstamos para financiarse de esa forma? Bueno, mire, ya que en la primera parte del programa fue para explicarle al público en qué consiste la operación. Ahora miremos ya la trascendencia que tiene para el ciudadano de a pie, las demandas de la población, etcétera. Entonces partamos del hecho, y hay un análisis que yo le traigo ahí en la revista de IPNUSA que se llama La calidad del gasto, que lo que la gente está pidiendo es obra. Por eso incluso usted oye a la gente de más edad hablar de presidentes cuando dicen hicieron obra, ¿verdad? Entonces, lo que también debemos estar discutiendo es el impacto que todas estas cosas tienen en la inversión. Hay una reunión, le cuento, en la Escuela de Gobierno este jueves que vamos a platicar. A mí me invitaron Nicolás Virs y Pablo de León toda una mañana. Va a estar Sergio de la Torre y varios viendo ese tema, inversión. Entonces miremoslo desde el punto de vista del sector privado, como yo lo veo como un asesor. Incluso usted me invitó la vez pasada, aquí estuvo el presidente CACIF, recuerda que estuvimos con González Campo. Imagínense que estamos hablando a la Cámara de la Construcción, ¿verdad? Entonces, ¿qué me importa a mí? A mí me importa inicialmente tener unas buenas relaciones con el Banco Mundial, con el BID y con el BCIE, incluso ir capitalizando el BCIE, porque son los bancos que se dedican a infraestructura, ¿verdad? Ok, entonces a mí lo que me preocupa de ir aumentando, como lo dijo el ingeniero Labarreda, la mezcla de deuda bonificada, es que eso hace haraganes a los bancos. Y eso es preocupante. Incluso ya hay unos informes de calificadoras de valores en el hecho de que los bancos en su composición del activo están teniendo cada vez una composición mayor de la deuda, este tipo de deuda. Y si la calificación del valor global del país cae, también va cayendo el valor del activo en el banco. Entonces, eso tiene que tener cuidado. Y no es cierto tan solo que la Junta Monetaria tenga que ver solo variables, como se dice, porque si usted ve, más general que la ley orgánica del Banco de Guatemala es la Constitución Política de la República. Y la Constitución Política sí le asigna al Banco de Guatemala velar por todas las condiciones, incluso de crecimiento del país. Hay ciertas contradicciones entre la ley del 2002 y el tenor 1. Y entonces el tema que también... El presidente de la Junta Monetaria es el mismo presidente del Banco de Guatemala. Sí. Y obviamente, pues no velan tanto por el crecimiento, velan por la forma de mantener poco más o menos estable al Estado, y ojalá quisiera decir al Estado, al gobierno de turno en lo que dura. Y ese es el problema. Sí. Entonces, yo a lo que voy es que en este sentido, cuando este tipo de endeudamiento en bonos entran a la composición de activos de la Banca Nacional, la hacen más haragana para velar por una inversión en proyectos. Antes, por ejemplo, aquí está Carlos, si usted se recuerda, Carlos, que en la década de los 70, por eso es que se crearon las financieras, la FIASA, la FIXA, incluso se creó Corfina, porque daban financiamiento de largo plazo al inversionista nacional que está interesado en la medida en que se les está dando este dinero tan fácil, libre de riesgo, los va poniendo haraganes.
Claro. Y es un tema que yo creo que sí no se puede hacer solo una abstracción de ese tema. Tiene que ver cómo nosotros dinamizamos la inversión. Y en ese sentido yo también tendría que ver unas buenas relaciones. Yo ya casi no he oído del Banco Centroamericano. Está Emanuel Seiner, sería bueno que habláramos con él de qué está haciendo el Banco Centroamericano de Integración Económica para impulsar la inversión privada nacional. Debo entender que desde su punto de vista hace sentido la maniobra para efectivamente pago de deuda, pero no hace sentido en tanto y en cuanto va a afectar la economía nacional y va a afectar la inversión. Es que yo lo que también veo es que a veces los economistas se quedan en variables y sobre todo la gente de Banco Central. Y es bueno ya porque el Banco Central en las décadas de los 70 y todo tenía claro eso. Entonces a mí me repulsa que ellos digan, yo solo tengo que ver, a mí solo me interesa la inflación. Y uno va en los ascensores del Banco de Guatemala y dice, mi única preocupación es la inflación. Eso no es cierto. La Constitución, ellos no pueden modificar la visión más general de la Constitución política de la República de Guatemala. Entonces, yo quisiera retomar el tema de bancos y financieras que aludía Edgar. En efecto, los bancos generalmente operan a corto plazo, que son bancos comerciales, y sus captaciones también predominantemente son de corto plazo. Entonces sus operaciones activas, es decir, a dónde invierten lo que reciben, tienen que ser consistentes con los plazos de lo que perciben del público ahorrante. Entonces las financieras se crearon para colocar títulos a más largo plazo, para invertir en proyectos de más largo plazo. Ahora yo quiero retomar otro tema. Yo estoy de acuerdo con Edgar en que de alguna manera la disponibilidad de bonos para los bancos los hace haraganes, pero vayamos al origen de eso. Ellos no tienen la culpa, lo tiene quien emite los títulos. Entonces vayamos al fondo de eso. ¿Por qué hay que colocar deuda? Porque yo como gerente de banco que fui, le digo, la responsabilidad que tiene uno es de generar utilidades, y usted no puede tener exceso de encaje y un montón de plata en las cajas sin ponerlo a trabajar. Y si no hay una cartera precalificada segura para el banco, entonces ¿qué hago con lo que me sobra? Si hay bonos, invierto en bonos con las características que ya dijimos. Hasta ahorita siempre pensamos en el Banco de Guatemala, en esto que voy a decir, y creo que sigue siendo válido. ¿Por qué son seguros los bonos del Tesoro? Porque creemos que el gobierno nunca va a quebrar. En cambio, la recuperabilidad de los créditos sí está en duda, dependiendo del tipo de garantías que el usuario de crédito le... Ahora, esa opción de que el gobierno no va a quebrar es algo que cada vez se pone más en peligro conforme haya más endeudamiento. Claro. Y las calificaciones. Puede ser, pero hasta ahora no ha todo dejado, ha sido bien. No, Guatemala nunca ha caído en un default, o sea, de no pagar su deuda. Es un buen pagador. Y algunos, sobre todo en el Congreso, lamentan que por ser buenos pagadores tengamos puertas abiertas para que nos den más crédito. Ingeniero Labarrera, ¿qué opina usted? Sí, yo quisiera agregar otro tema. El tema de los bonos, a diferencia de los préstamos con los multilaterales, sí implica una diferencia sustantiva para el organismo ejecutivo, concretamente el Ministerio de Finanzas, en cuanto a que con los préstamos con los multilaterales se tiene que cumplir mucho más estrictamente ciertas condiciones, se requiere una cierta disciplina y más, digamos, especificidad de qué se va a hacer con esos recursos. En el caso de los bonos, eso le da mayor libertad, digamos, al gobierno para poder asignar esos recursos. Y una cosa que a mí sí me preocupa, ya cuando uno entra, ya pasémonos, digamos, del tema de capacidad de endeudamiento, llamémosle así. Ya nos ponemos a ver un poco con lo que inició hablando el licenciado Edgar Bastel, el tema de la calidad del gasto. Y, digamos, solo para darles un ejemplo, en el proyecto de presupuesto que se presentó por el organismo ejecutivo, el 72% del servicio de la deuda se plantea financiar con colocaciones internas de bonos, es decir, pagar deuda con más deuda. Y ahí, digamos, entrando a esa parte, yo diría que el endeudamiento público debe utilizarse para financiar desequilibrios transitorios entre gastos e ingresos o para una emergencia, y no para financiar el gasto corriente o el servicio de la deuda pública. Entonces,
ya digamos entrando un poco al uso que se está dando esto, ahí sí creo que hay una preocupación que pues, ahí sí que a los ciudadanos de a pie, a todos sí nos afecta, digamos, esto. Bien, sí, yo comparto esa preocupación sobre la transparencia y focalización del gasto. Solo brevemente basta revisar las calamidades que hay en el sector salud, problemas también en educación, y lo peor de todo ahorita, si han salido ustedes al interior de la República, el estado de la red vial es realmente lamentable. Entonces es necesario reactivar la inversión pública, que a su vez, vía multiplicador de inversión, motiva inversión en el sector privado. Bien, voy a una pausa, pero cuando regresemos entramos ya a nuestra etapa de conclusiones.